clase de trabajos te han encomendado los extraterrestres? Es que yo trabaje para alguien, sino que yo colaboro porque somos una organización. ¿Ya? Desde los tiempos bíblicos, alienígenas han trabajado con humanos. Aliens trabajaron con Moisés en su liberación de Egipto. En la Biblia vos ves alienígenas que están colaborando constantemente con seres humanos. El mismo Jesús. Ha habido siempre colaboraciones o trabajos, podés verlo así. Yo más le llamo una colaboración, ¿verdad? Laborar con aliens. ¿Te llega algún testimonio de alguien que diga, estoy muy asustado, me está pasando esto, me está pasando algo? Hay personas que sí, me dicen que están asustados porque en sueños ven aves, seres que los llevan a levantar, se los llevan a otro planeta. Ellos no entienden por qué está pasando eso. ¿Qué sabes? Y además, si has visto estos seres reptilianos, si sean tan malos como dicen, si no lo son. He tenido la oportunidad de ver diferentes razas. Yo estuve entre los que nosotros catalogaríamos como malos. ¿Por qué? Los catalogaríamos por malos porque nos come, ¿verdad? Pero ahora vengo y te pregunto, si tú le preguntaras a una lombriz quién es el más mal ser de todos, ¿quién te diría? La gallina. Claro. Y si le preguntas a la gallina quién es el más malvado de todos, ¿qué diría? Nosotros quizás. Imagínate entonces que hay una cadena alimenticia cósmica en donde nosotros no volvemos alimento. Hace como unos cuantos meses que inicié este proyecto y una de las pocas personas que confió en mí, que se dignó a contestar, digamos, de la gente que tiene muchos seguidores y tal y igual, es la persona que tengo aquí delante y además creo que es la persona más indicada y que tiene más conocimiento para hablar sobre lo que más nos gusta en este canal, que son los extraterrestres, que el señor Marcelo Larín. ¿Qué tal? Bien, mi hermana, aquí mira, un gusto de estar aquí en físico, fíjate, en físico. Y fíjate que para iniciar la intro de esto, yo siempre creo en todas las personas que quieren hacer algo diferente. Y tomar la ruta del misterio, eso es algo diferente, ¿sabes? Y yo siempre estoy en la apertura para ti, para las personas que quieren hacer algo diferente. Y aquí estamos en físico, como te dije. Un día vamos a grabar en físico y aquí estamos cumpliendo. Ya ves, la verdad es que se me hace hasta raro porque yo te conocí a través de FEPO, de Podcast Paranormal, y desde entonces ya te empecé a seguir, ¿no? Y me quedé alucinado por tu manera que tienes de ver el mundo extraterrestre, por tus vivencias. Y sé que mucho público ya ha venido por FEPO y que muchos conocen ya tu historia, pero sí que me gustaría iniciar, ya sé que es lo típico de entrevista, porque es lo que te han preguntado siempre, pero para arrancar un poco, primero, para arrancar una breve introducción, si te parece, nos das tus redes sociales, tu canal, a lo que te dedicas y tal, y luego quiero que cuentes cómo se manifestó por primera vez el mundo extraterrestre en tu historia, ¿no? En tu vida, y a partir de ahí ya te iré preguntando cosas interesantes que me interesa saber. Ya empezó lo paranormal. Ya empezó, ya empezó. Mira, fíjense esto que acaba de ver ahorita. No voy a editar nada. Tú solo enfócale. Esto que pasó ahorita pasa con Fepo. Vean usted este video de Fepo cuando me entrevista. Vean, ahí está. Y aquí así arrancamos siempre. Con algo paranormal aquí. Bueno, fíjate que la historia del contactismo y después se vuelve una relación y después se vuelve una labor. ¿Cómo empieza? Desde pequeño el universo comienza a reclutarme. Al menos así es como empiezo a darme cuenta que hay una fuerza externa. Una fuerza externa que va guiando a las personas, no necesariamente que tiene que creer, porque en aquel entonces yo tenía 7 años, sino más bien a las personas que están dispuestas a abrirse a un nuevo conocimiento, que no se cierra, que están constantemente intentando llenarse y no decir ya estoy lleno y en mi mente no cabe nada más. Entonces en los 7 años
empiezo a darme cuenta, bueno, sucede que el 5 de abril cumplo años y luego despierto y ha sucedido un incidente que ya veo a mi familia, ya la miro de una manera diferente y al mundo lo miro de una manera diferente. Entonces comencé a ver cosas que un día antes no había visto. Y luego me empiezan a llamar la atención pequeñas cosas como ¿quién es Dios? Eso fue lo primero. Dije, ¿quién es Dios? Y Jesús. Eso fue lo primero. Yo dije, ok, ¿cómo Jesús se puede llamar Jesús? Decía, si Israel, él nace en Israel. Y entonces me iba a preguntarle a mi abuela y a sacerdotes por qué él se llamaba Jesús y cómo eran los nombres de Israel. En Israel se llaman Shlomo, Moshe, y de repente entre todos esos nombres hebreos encuentras un Jesús. Esa cosa no me cuadraba. Entonces aprendo a leer rápidamente con motivación de ahora saber por qué. Empiezo a leer todas las versiones de la Biblia, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, todas, Testigos de Jehová, las Reinas Valeras, todo, para encontrar una respuesta y me entró una sed por querer saber más. La cuestión es que empezaron a llegarme libros, misteriosamente me llegaba libro, a veces yo iba caminando en las calles de San Salvador, el país donde decidí nacer, y algo me decía, voltea a ver y voltea a ver, y decía, libro de espiritualidad y no sé qué. Y le decía a mi abuela, abuela, ¿me compra eso? Y me lo compraba. Y de repente iba y escuchaba un mensaje espiritual, no religioso, en la radio. ¿Pero qué es esto? Yo ya iba viendo que había algo inteligente que me estaba guiando por un camino. Y luego, como a los 9 años, fíjate que tengo un sueño que viene un ángel y me dice que yo me tengo que ir de El Salvador. Si yo quiero realmente desarrollarme, tengo que estar en el país de México. Si yo quiero tener una vida normal, es decir, tu trabajo, que no pase a más, sin pasar desapercibido, o sea, normal, me puedo quedar en El Salvador, que yo iba a tener una vida buena, ¿verdad? Pero si yo me iba a desarrollar espiritualmente a los 9. Y así fue, cuando años después se me da esa... Todo conspiró para que me fuera de El Salvador ilegalmente a México. Todavía era menor de edad cuando me voy. Y comienza esa travesía. Pero yo no buscaba alienígenas. Yo buscaba a Dios y al conocimiento. Yo en rumbo a la espiritualidad. Y sin saber a qué, para dónde, con quién, porque no tenía familia. Yo solamente me aventuré. Me fui con... Pero ¿cómo te fuiste por allí? O sea, ¿te metiste en un coche, en un No, camión, en un tren, en un qué? no, lo que pasa que en El Salvador, como en muchos países de Centroamérica, pueden comprar un boleto. Las personas, aunque sean menor de edad, tú puedes comprar un boleto o le dices a alguien que lo compre. Terrestre, vía terrestre. Entonces, en aquel entonces había algo que se llamaba Puerto Bus. Entonces, ese Puerto Bus son los buses que salen para México, Costa Rica, Nicaragua, todos los países. Compré uno que iba para México, recuerdo que sale a las 4 de la mañana. Mi papá me dio $150 con la intención que yo regresara. Entonces me dijo, toma eso. Como diciendo, ok, te voy a dar la libertad que te vayas, pero con 150 no vas a llegar muy lejos, ¿verdad? Entonces dije, ok, está bien. Y cuando los años regresé, le entregué el cambio. Aquí está lo que me sobró. Entonces, posterior a eso, fui... Y claro, yo no sabía nada, porque hay dos fronteras que se llaman una Tecún-Umán y está el Talismán, creo que se llama. En Tecún-Umán es la frontera de los indocumentados. Es donde tú puedes pasar en una balsita. Y está el Talismán donde van todos los que tienen su visa y documentos y todo. Entonces, bueno, ahí sucede otro fenómeno también, que me di cuenta que muchísimos mexicanos vivían en El Salvador, fíjate. Y yo decía, pero qué extraño, porque todos vamos de aquí para México. ¿Y cómo es que vienen tantos? Y me quedo hablando con uno y me dice, es que en tu país nosotros vivimos mejor que aquí. Y yo, pero ¿y cómo? Me dice, es que ustedes tienen dólar y nuestra moneda es devaluada. Entonces, allá nos pagan $400, ¿verdad? Y aquí se nos viene haciendo como 10,000, pon tú 1,000 euros. Piensa en esa mentalidad, nos hace 1,000 euros. Si nosotros trabajamos aquí en Chiapas, nos pagan la mitad. Entonces me dice, nos da para venir el fin de semana con la familia, construimos casas y todo. Y ahí El Salvador es nuestro sueño americano.
Entonces, ese dinero se nos multiplica a nosotros. Yo digo, guau, qué loco, le digo, pero nosotros que vivimos ahí no nos abunda. Entonces, bueno, claro, yo novato, yo no sabía nada. Y ahí es donde empecé a decirle, la ignorancia cuesta caro. Entonces, y la ingenuidad también. Yo solo veía hacia atrás porque estaba el grupo de mexicanos con los que hablé, pero luego veía hacia atrás y tú veías la cara de preocupación, la cara de frustración por no haberte convertido en el hombre que pensaste que te ibas a convertir. Porque llegas a una cierta edad, 30 años, con hijos, y vivís con tus papás en un dormitorio, tu hijo, tu esposa, entonces hay una frustración porque no te has podido convertir en el hombre que deberías de ser a esa edad, en teoría. Entonces, muchos deciden salir. Y ahí por primera vez veo esos rostros de indignación, preocupación, incertidumbre, porque no sabes si vas a volver. Ese camino a veces ya no tiene regreso. ¿Mm? Entonces, empecé a darme cuenta de esa realidad que no la ve en el mundo normal. Y claro, yo veo que, pregunto, dice el que va manejando, "Bueno, los que van a Tecumumán, bájense aquí. Y bueno, ya cada quien sabe que no tenés papeles y por eso te vas ahí. Entonces tú bajas ahí y el mexicano, ¿tú tienes papel? Digo, no, bájate aquí porque allá no vas a poder entrar. Y yo me bajo y ¿ahora qué hago? Y solo veo el grupito que va y yo sigo al grupo. Y de repente está una balsa. Y en esa balsa, fíjate que es curioso, porque yo en mi mente ya había visto documentales de cómo pasaban en una balsita y ahí es donde la ingenuidad sale cara. Porque de repente veo que van unos en la balsita y yo digo, ok, entonces aquí es lo que he visto en los documentales. Dije, ¿cuánto cuesta? Y me dice, $50. $50 cruzar el río. Sí, me dijo. Yo tragué grueso porque a mí me iban a quedar 100. Iniciando el camino y me quedaban $100 ya. Entonces, y yo dije, ok, está bien, me saqué el dinero, lo pagué y me dice, súbete. Y el que agarra la cuestión esta, y era verano. Entonces comienza a caminar sobre el agua y sigue caminando. Pon tú que estas son las piernas y estas son las rodillas. Entonces va caminando y en esta parte de aquí voy con las rodillas caminando. Y llega un momento donde ya va a la mitad del río y él sigue caminando y esta cara se va a hundir. Y así pasó solo se enrolló los pantalones y nunca se mojó. Y pasó y me sentí tan tonto, tan estúpido. Y yo le digo, O sea, allí nada más y ya en ese río ya os enredaron a todos para pasar. ya a todos, porque te empiezan a meter miedo. Entonces, bueno, la cuestión es que los que sabían, porque yo me fijé, hay grupos de los que saben y los que no. Los que saben se van a la orilla. Intentan no juntarse con los novatos porque te hacen una carga. Entonces, yo sí vi que una persona se quitó los zapatos y se enrollaba el short, pero yo estaba más en la psicosis de lo que me decía, te va a llevar la correntada porque te mete en terror. Y cuando pasé y le digo, oye, yo nunca vi que te hundieras. Entonces me dijo, ah, no, me dijo, es que la verdad es que estamos en verano y el río está así. Y yo me quedé bien y qué estúpido me sentí. Y nada, le tenés que pagar, pues. Y ya ahí me había quitado 100. Yo dije, no, aquí yo tengo que pensar siempre mal, todo el tiempo y observar. Y bueno, para hacerte un poco breve, me subí al tren que se conoce como el tren de la bestia, donde van todos los inmigrantes, que son estas imágenes que veo ahí. Pues ahí me subí. Y pasaron en ese trayecto, caminé 5 o 6 días hasta llegar a Arriaga, Chiapas se llama, y sucedieron muchas cosas espirituales, milagrosas que me sucedieron ahí. Por ejemplo, yo pasaba y acababan de asaltar a personas, a mí nunca me asaltaron, acababan de lastimosamente abusar de personas, y claro, a mí no me pasó nada de eso, vi todo, que el panorama me favorecía en todos, fíjate, y de mi ingenuidad me quito también calcetines y me voy con los puros zapatos. Y claro, me hacen una gran ampollas, pero no destrozado como era lo típico. Así que la cuestión que me protegió esa fuerza invisible, poderosa Dios, me subo al tren, llego a Ciudad de México y en esos azares conozco a 2 mexicanos que me dicen, ¿y tú dónde eres? Ah, de El Salvador. Ah, bueno, me dijo, mira, pues te puedes quedar en mi casa. Y en el mero centro de México, en el Zócalo, ellos me dieron dónde vivir. Entonces viví ahí 6 meses y no me cobraron renta ni nada.
¡Guala, chaval! ¿En serio? Sí, sí, me bajé duro así. Le mando un saludo a Orlando, a Agustín y Cristian, que todavía son mis amigos, fíjate. Ellos en mis conferencias han estado y dice, joder, o sea, ¿Quién te te ha vimos visto? bajando de un tren y yo ya está con 400 personas aquí que te vienen a ver. ¿Te imaginas? Entonces ellos han visto esas dos Marcelos. Y bueno, la cuestión que ahí fue donde tuve la primera encuentro con aliens. Ahí donde yo me doy cuenta que existía esa otra realidad. Claro, sí me llamaba la atención, pero yo me tiré más por el mundo espiritual. Pero al ver la primera, en este caso, fíjate que suelen dos cosas. O sea, es la primera, pero al mismo tiempo tengo otra primera. Entonces, hay dos primeras. Esta primera, yo estaba acostado, entonces me pasa algo surreal. Entonces, yo pienso que esto fue un sueño. Fíjate, yo estoy dormido y veo que entra un haz de luz grande. En El Salvador estaba un sofá aquí y el garaje aquí. Entonces cuando mi papá entraba, yo a veces me dormía, las puertas eran de cristal y mi papá obviamente entraba con los faroles encendidos. Entonces me entraba en los ojos y claro, uno despierta. Entonces yo estoy en Ciudad de México, estoy en un cuarto piso y vuelve a entrar ese luz fuerte y yo pienso, digo, mi papá ya vino. Y yo dije, no, pero yo estoy en México y este es el tercer piso. Y cuando abro los ojos, veo unos seres que están pasando como a la pared, ¿sabes? Y yo me acuerdo que agarro la cobija y me tapo todo. Y aún así veía su luminiscencia fuerte, fuertísima. Aunque yo veía la luminiscencia, y yo digo, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque era algo normal, pero nunca pensé que eran fantasmas ni nada. No sabía qué era. Entonces, y luego me tocan y aparezco en un volcán, que aquel entonces yo no sabía nada, pero era el Popocatépetl, que está en Puebla. Hay una fogata y están estos seres ahora blanquecinos, ya no eran de luz, sino que eran blancos, y me dan como un cetro, pasan una fogata y me dijo, toma, ahora te toca cumplir tu labor y por la que naces. Y claro, cuando yo agarro ese cetro y me lo dan, despierto. Pero no tengo nada en la mano, pero despierto. Digo, pero ¿qué es esto? Qué raro todo esto. Ese día hubo una sincronicidad donde conocí por azares de ese día, del destino, a 15 personas. Es entre esas 15 personas, otra persona que se llama Manuel Monterrubio, que es otro amigo, un hermano para mí, y me invita a ir a su casa y veo aliens y que él tiene videos de aliens y todo. Y yo digo, ¿qué es esto? Digo, y él me explica más o menos qué era y yo le cuento lo que vi. Me dijo, pues ese es tú sí tuviste un encuentro. Y bueno, él fue como el que me abrió el panorama que había en estos seres. En aquel entonces yo era muy ignorante en eso y él me abrió el panorama que habían naves. Claro, porque tú previamente no tenías ni idea No, yo iba de más... lo que eran los alienígenas. No, habías hecho tu infancia normal y corriente y ya está. Exacto. Entonces, yo más lo que andaba buscando era a Dios y la espiritualidad, no estos seres. Y bueno, después tengo un sueño otra vez y me dicen, ok, hoy tienes que irte al norte, a Monterrey. Y otra vez, yo dije, pero otra vez, le digo, ok, ¿cómo me voy? Y nunca recibí respuesta, solo que me fuera. Agarré el tren de nuevo y me fui. Bajo a Monterrey, o sea, el tren me refiero a la bestia, donde van colgadas las personas, a eso me refiero. Entonces me fui otra vez, que se ven cosas muy duras ahí. Entonces, bajo ahí a Monterrey. Y ahora digo, rayos, ¿y ahora dónde voy? Bueno, me fui caminando sin rumbo, porque tampoco tenía familia en ese entonces. Voy caminando sin rumbo. Ahí hay unas tiendas que se llaman Oxxos. Entonces andaba todavía un poquito de dinero que mis amigos me habían regalado para que yo me fuera. Compro un café y en eso yo hablo y alguien me escucha hablar. Y se acercan y me dice, oye, ¿y tú de dónde eres? Y le digo, pues soy del Salvador. Del Salvador, me dijo, ok. Yo hace tiempo tuve un compañero del Salvador, me dijo, ¿y qué andas haciendo? ¿Vas para Estados Unidos? No, le dije, ¿y qué andas haciendo? Pues yo ando buscando a Dios. ¿Vas a una iglesia? Me dijo, no. ¿Y tienes dónde ir? No. ¿Y tienes trabajo? Menos, le digo, si acabo de bajar. No te preocupes, me dijo, mira, y me dio una tarjeta. Si te interesa, ve ahí, me dijo. Y yo, claro, ni siquiera sabía cómo llegar ahí, pero llegué. Yo llego y era una constructora. Entonces toco y pregunto yo
por el señor García, y me dicen, sí, ya viene, y viene saliendo él, ven, me dijo, y me dijo, ok, me dijo, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, pues sí, pero yo no sé nada, no importa, me dijo, te voy a enseñar, y no tienes dónde vivir, no importa, aquí vas a vivir. Y dentro de la empresa, él tenía una casa de empleados, pero nadie se quedaba porque todos vivían ahí, entonces me dio una casa para que yo viviera. Yo trabajaba en el mismo lugar el primer día. Ostras. Pero esto antes de... Yo me he saltado mucho, pero yo dormía en las Sí, no, calles y pero es todo. como que estaban todo alineado, ¿no? Como Todo tienes que ir alineado. ahí porque no te preocupes, que todo va a ir bien, haz esto, haz aquello. Exacto. Pero, previo a eso, te digo, dormí en las calles, que fue la etapa que me he saltado hasta llegar al tren. Pero muchos ya la saben, entonces... Y vendí periódicos, que es esta foto que usted va a ver también. Ese era uno de mis trabajos, vender periódicos en las calles. Hasta que todo cambia. Entonces, yo estuve trabajando con estas personas, que fueron una maravilla conmigo, pero dentro de mí había algo que me decía que ya era ya mucho confort, era el momento de seguir. Fíjate, yo lo sentía que algo me decía eso, hasta que un día otra voz me dice, ok, ya conociste que estar en casa y todo. Hoy tu fe ya disminuyó. Así que renuncia a este trabajo y tienes que buscar uno en la calle. Es que esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que el confort te frena de los objetivos? De tus objetivos o de los objetivos en general de cualquier persona que tenga ambición, objetivos, etcétera. Fíjate que el confort es una meta. ¿Eh? Sí, sí. Es una meta. No es que te frene. El confort, por ejemplo, las personas todas trabajan para estar bien en casa. Eso es un confort. Ujú. Tú vas a estar con una chica para estar bien. Un amor en confort. Es decir, realmente eso es una meta a la que todas las personas aspiran. El detalle no está en que si eso te detiene, sino en que la fe de que puedes seguir aprendiendo, viendo y creando, o sea, utilizando tu poder propio, nunca se estanque. Por ejemplo, oye, en mi caso, tengo una vida de confort, pero yo sigo explorando todo el poder que todos tenemos. Aunque yo ya, gracias a Dios, pues tengo mis cosas y todo, pero no me he estancado. Porque yo ahora, desde ese confort que tengo, sigo explorando otro tipo de conocimientos. Entonces el detalle está que tú estás en confort y ahí es donde no debes de caer. Porque ese confort pues, te dice, bueno, yo ya estoy tranquilo, la verdad. O sea, Claro, no... a eso me refiero, que el confort mata los sueños a veces, o mata muchos objetivos. Claro, el punto está en utilizar el confort para seguirte desarrollando. Ese es el punto. Porque si te creas la burbuja y ya no sales, vas a ser esclavo de eso. Porque hoy, ¿qué sucede? Vas a buscar cómo mantener eso siempre. Entonces, como vas a buscar cómo mantenerlo, vas a volverte esclavo de ese confort. Y el confort tú lo debes utilizar para seguirte desarrollando. Y te vas a dar cuenta cómo ese confort se va a sostener por sí solo. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por lo menos por 3 tipos de conciencia. Mira, la primera es la conciencia de la supervivencia. La conciencia de la supervivencia es con la que nace el ser humano de cuarta categoría. Esto que estoy diciendo, no estoy hablando de racismo ni de nada, sino que en el mundo espiritual se clasifican a seres humanos según su mentalidad. Primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, así. Entonces, el de tercera o cuarta categoría que es el ser humano que se le conoce como la conciencia de la supervivencia, que es aquel que va a hacer todo por unos centavos. No importa que te humillen, que te exploten, no importa que pasen por tu orgullo, por tu dignidad, pero tú vas a pensar, es que yo no puedo conseguir otro trabajo y me aferro a este aunque me traten mal. ¿Por qué? Porque es la conciencia de la supervivencia. Entonces tú por sobrevivir te dejas hacer cualquier cosa. Pero de ahí tienes que salir. Porque no puedes pasar toda tu vida en una conciencia de supervivencia, dándolo todo por nada. Y eso te da estancamiento. Si tú te fijas, esa es la más tóxica esa conciencia es la más tóxica en relación a cuanto con Dios. ¿Por qué? Porque de aquí teje una relación que tú tienes con Dios. ¿Y cuál es esa relación? Es por medio de las lipidias, por medio de la escasez económica y de salud. ¿Por qué? El que no tiene dinero, el que no tiene asegurado su vivienda alimenticia, ropa, todo, ¿qué es lo que le pides a Dios? Que te dé alimento.
que te dé casa. Entonces, ¿qué es eso? Una escasez tuya. Entonces, haces una relación con el mundo espiritual por medio de la escasez, por medio de que no tienes salud. Por favor, Dios, ayúdame a curarme, ayúdame a salir de esta deuda, ayúdame esto, ayúdame. Todo el tiempo es mendigarle al mundo espiritual. Entonces, esa conciencia te hace creer que, ok, mira, tú necesitas tener escasez porque es la única manera que buscas a Dios. Entonces, tejes ese puente, tejes ese puente comunicacional con el mundo espiritual a través de la conciencia de la supervivencia. Cuando ya superas esta conciencia en la supervivencia, subes a otro nivel. Este otro nivel es la conciencia de la creatividad. La conciencia de la creatividad, ¿qué es lo que sucede? En la conciencia de la creatividad es cuando llegas al punto del confort. ¿Por qué? Porque todo lo que empiezas a crear te produce. Ya sea en el mundo espiritual, en el mundo económico, en el mundo de parejas, todo te empieza a producir. Por ejemplo, vengo yo y digo, bueno, fíjate, hoy puedo hacer operaciones ya energéticas, de operar a las personas, hacerles diálisis de sangre, como han visto tal vez en mi canal, muchas. Pero para llegar a ese nivel tenía que tener asegurado el confort. Pero en sí mismo yo no lo aseguré, ya te lo aseguran. Entonces, todo lo que yo hago en el desarrollo espiritual energético me produce. Y no digo de dinero. Por ejemplo, cuando vienen los aliens y me enseñan por primera vez, eso fue hace 3 meses, cómo operar energéticamente el cuerpo astral, emocional, mental y todos estos, a la primera acción yo ya sé cómo se hace. Entonces, a la tercera yo ya tenía las primeras personas con las cuales empecé a explorar las operaciones. Entonces, ahí está la productividad. Tú eres productivo. A lo primero, tú lo haces. Entonces, entras a la conciencia de la productividad. Entonces, todo lo que tú haces produce. Incluso un negocio, tú lo haces, te produce. Haces otro, te da dinero. Todo comienza la productividad. Luego de esta conciencia, la conciencia de la creatividad es esta. Comienzas a crear. Luego, la conciencia de la productividad, que todo produce, todo lo que tú hagas, incluso las personas que escoges. Pon tú que estés en este podcast, ¿verdad? Entonces, todo produce cuando de repente tú escoges una persona y dices, quiero que él me ayude. Esta persona que no producía, hoy comienza a producir. Te comienza a entender todo. Agarras a cualquiera que tú lo digas, comienza a producirte exactamente tu idea. Todo comienza a producir. Y luego están 4 o 5 otras cosas que otro día podemos hablar. Pues retomando eso, sí, no, porque me parece interesante, ¿no? Como que cualquiera puede ir sobrepasando estadios mentales o espirituales para mejorar. Exacto. Y ahí retornamos donde estabas. Que nos hemos cruzado aquí. No, es que tenía que hacer esa paréntesis, que la gente entienda que la conciencia en la que está ahora puede serle la supervivencia y por eso está estancado. Claro. Y cómo vivir en la conciencia de la productividad, porque hay un momento, y todos lo hemos visto, que hay personas que todo lo que tocan hacen dinero. Sí. Pero tiene que saber cómo vivir esa conciencia, porque si no en un momento se va a derrumbar o se vuelve esclavo de ello. Entonces, bueno, yéndonos más atrás, esta voz me dice que tengo que dejar ya este confort porque me he estancado en la espiritualidad. Y tenía razón, porque tenía dinero, no pagaba casa, nada. O sea, el dinero iba íntegro conmigo, que ni sabía qué hacer con el dinero que tenía. Entonces, ok, le digo, está bien, hagámoslo, sin temor otra vez. Le dije a mi jefe, gracias por haberme, señor García, por haber estado en el apoyo y todo, muchísimas gracias. Le digo, pero hoy voy a tomar otro destino. Ah, sí, me dijo, ¿y a dónde te vas a ir? No lo sé, le digo. Ok, bueno, me dijo, aquí siempre puedes venir cuando tú quieras. Perfecto, salgo y lo primero que volteo a ver en una pasarela era a un señor que yo le hablaba todo el tiempo y era el vendedor de periódico. Y le digo, oiga, ¿y usted cuánto gana de periódico? Me dice, pues a mí me va bien, gano tanto, estoy sentado y todo. Él me lo vendió bien. Le digo, ¿y puedo trabajar ahí? ¿Y qué no vas a trabajar ahí? Nada, ya me aburrió. ¿En serio? Sí. Espérame, le habló a su jefe y le dijo, ok, mira, esta persona quiere trabajar. ¿En serio? Y llegó el jefe y me dijo, ¿quieres trabajar? Sí. Ok, pero es pesado el trabajo. Y adentro yo estaba en una oficina con aire acondicionado, todo. Y yo dije, bueno, está bien, dije. Me llevó a una calle
Y me dijo, toma, esta va a ser tu calle, en cada semáforo en rojo, gritas, norte, norte, que era el periódico, o metro, que era el otro periódico. Claro, se me caía la cara de la vergüenza porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y luego que era un lugar donde todos los clientes de la empresa donde yo pasaban, entonces me vendían vendiendo periódicos. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces comencé y claro, solo vendí 3 periódicos porque esa calle era muy mala. Debido a que atrás de mí había ya otro que estaba vendiendo periódicos. Entonces yo agarraba los últimos, los que ya... Pero bueno, y yo le dije, mire, y la primera semana, fíjate, después de ganar como 100 euros a la semana, ahí gané como 30 euros. Imagina 30 euros. Y no me alcanzaba. Y bueno, en ese momento también conseguí un lugar donde vivir. Y ahí se paga, en el lugar donde conseguí, se pagaba diario o semanal la casa, Ya semanal. ves, ¿no? Está bien, ¿eh? Sí, está bien. Y está mal las dos cosas, porque si no la tenés el domingo, o sea, cada semana si no pagas, vas para afuera. Así de fácil. Entonces vos escribes un contrato donde decís, cada domingo voy a dar 80 euros. Cada domingo. O sea, ya la tenés y no tenés. Y como son amueblados, no tienes nada tuyo. Entonces el señor se lo llega, cambia chapa y ya te quedas afuera. Entonces, claro, y yo tenía ahorrado y con eso yo dije, si sigo así, yo no voy a durar aquí, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, dije, seguí y cuando menos sí, ya vendía 100, 200 euros a la semana y me iba súper bien. Otra vez ya volví a estar en confort. Ya tenía ahora una casa, en un mes me levanté de vender periódico y todo. Pero otra vez, ahora sí dije, no voy a dejar el punto espiritual. Entonces, aunque yo estaba ya bien, ahora dije, ok, siempre meditaba, oraba, tenía una relación con Dios, veía a las personas que yo atendía como si fuese Dios que me venía a decir, hola, ¿cómo estás? Yo lo miraba como si era Dios. Entonces alguien venía y me decía, hay un periódico. Y yo decía, hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar. Y yo los trataba como amigos, pero en mi mente, esta persona es Dios. Y todos los que venían era Dios. Entonces yo los trataba súper bien. Y la gente hizo un vínculo conmigo. Entonces ya no le compraban a todos los demás, hoy me compraban a mí. Porque yo generé el vínculo. Y los demás solo era el periódico que vendía. Entonces el vínculo me ayudó. Y ya la gente hasta se parqueaba para comprarme a mí y me decía, oye, estoy triste, me peleé con mi mujer. Ay, en serio, bla, bla, Tú ya bla. les escuchaba, Claro, les ¿no? escuchaba y el diario valía 1 euro, digamos, pero ellos me daban 5. Toma, ahí está para ti. Y me llevaban comida. Así que ya ahí mismo comía, tenía almuerzo, cena, todo. Entonces ya otra vez, ya no me preocupaba por la comida, solo por la casa, pero se pagaba ya sola. Un día decido, después de esto, agarré 2 días para la espiritualidad, sábado y domingo, aunque no se descansa. Fíjate, el trabajo del periódico, tú no descansas porque todos los días sale. Entonces, lunes, miércoles, todos éramos esclavos trabajar ahí. Y como yo ya vendía mucho, yo le dije al jefe, ¿sabes qué, jefe? Yo ya no voy a venir sábado y domingo. Y me dice, no puedes hacer eso, porque aquí todos los días se trabaja. Y yo le dije, bueno, yo soy el que más te vende aquí. Pues si no quieres, pues yo me voy y busco otro lado. Y como yo ya vendía más que todos los vendedores, conmigo hacía mucho billete el señor. Y me dijo, ok, espera, ven, pero no le digas a nadie que te voy a dar descanso sábado y domingo. No, no le voy a decir a nadie, tú tranquilo. Y así fue, me dio sábado y domingo porque sabía que si me perdía, la gente que yo había hecho ya no iba a estar. Y si la gente me veía en otra empresa de periódicos, iban a ir para allá. Entonces ya tú ya pones tus reglas. El sábado y domingo me dediqué a leer libros espirituales, a orar, a meditar y en una de esas me voy hacia la montaña, un cerro que se llama Topo Chico. Y estando en ese cerro que se llama Topo Chico, yo estoy al mismo, o sea, subo y empiezo a sentir un llamado extraño a esa montaña. Entonces subo, medito ahí, luego bajo. Y esa noche madrugada, que era un viernes en la noche, subo a hacer otra vez una oración cuando se está poniendo el sol y empiezo a sentirme como un poco de cansancio. Y me quedo en la azotea. Y en eso empiezo a sentir 3 miradas así bien fuertes que me despiertan. Yo despierto y no me puedo mover, tengo como parálisis. Y esos 3 eran como unos seres grisáceos, fíjate. Y me dicen que yo qué quiero.
Entonces le digo, primero quiero moverme. ¿Qué quieres? Y yo no me podía mover. Le digo, yo quiero moverme. Entonces vienen ellos y agarran como una especie de esfera y me la tiran. Era como una especie de tipo orbe y me atraviesa la mente y me estalla en la mente. Y yo siento que sé todo. Cualquier cosa que... Yo me sentí súper inteligente ahí y un éxtasis. Y luego los alcanzo a ver y déjenme moverme. Y al mismo tiempo yo veía muchas cosas que yo no sabía. Y se desaparecieron. Los tres se desvanecieron. Y justo cuando se desvanecen, yo me puedo mover. Y yo digo, pero ¿y eso qué fue? Y luego veo unas luces que se van. Y yo digo, qué loco esto. Ese día... es viernes en la noche, bajo y vivía con otros que vendían periódicos, que eran amigos míos. Y yo digo, si le cuento a estos no me van a creer. Entonces me meto al baño y todos teníamos la costumbre de ver las noticias mientras nos alistamos. Y ahí dicen, aquí en directo acaban de grabar unas naves en Topo Chico y ahí lo mostraba. Y yo salgo y le digo, Steven, eso me pasó a mí aquí arriba, esos son. Y ahí está todavía ese reportaje de esas luces en Topo Chico. Qué bueno, tío. Y luego, bro, duermo tranquilo ese día y esta voz me dice, ok, ya tienes lo que necesitabas, hoy tienes que regresarte a El Salvador. Y de El Salvador te vas a ir a un lugar que va a ser pacífico, verde, y me describen un lugar. Pero yo dije, pero en El Salvador no hay nada así. Pero le voy a hacer caso a la voz. Yo llegué donde el jefe, le dije, jefe, hoy es mi último día. Tome, ahí está, listo. Y él no se lo creía y me dice, pero ¿por qué te voy a subir el sueldo? No pasa nada. No, le digo, ya me voy. Entonces me voy justo y en esos días, como a los 3 días, conozco a mi esposa que vivía en Suecia. Y claro, ella con un año antes había comprado ya el vuelo, fíjate, porque sintió que tenía que comprar el vuelo. Entonces compró el vuelo justo en los días que yo regreso y coincidimos en El Salvador. Y luego ella me dijo, yo ni tenía pensado en ir a El Salvador, pero había algo que me decía que lo comprara, me dijo, un año antes. Y fue la fecha que yo ya estaba en El Salvador, 3 días antes, te digo. Y ella me dijo, vente conmigo a Suecia. ¿Suecia? Sí. Pero ella ya tenía como un visado o algo. ¿O No, fuiste? ella es ciudadana sueca. Ah, Yo no tenía nada, porque antes no se necesitaba nada en El Salvador. Ella sí es ciudadana sueca. Entonces, pues ella me trajo a vivir ahí. Y cuando vi, yo dije, estos aliens me dijeron eso y esto es lo que estoy viendo. Y justo ese día que yo llego, una flotilla de naves pasó, que la tengo grabada desde aquel entonces sí, todavía. sí, esto puede ser que lo hayas subido alguna vez. Sí, lo subí. Lo vi. Y tengo la flotilla de naves que el día que yo llego a Suecia pasa. Y bueno, la cuestión que... Pero posteriormente me divorcié de ella por los aliens también. Y bueno, hoy ya las cosas han cambiado mucho. Entonces, hace como 3 días, pues fui a su boda, se casó de nuevo y yo estaba ahí. Pero fíjate, esto, ¿te acuerdas en el podcast paranormal que en las ventanas de allí salieron? Tengo que decir que ayer, cuando fui a verle y tal, quedamos en la playa cerca de donde vivo yo, y yo no te dije nada, ¿te acuerdas? Pero yo estaba ahí, bueno, en la orilla, esperando, Marcelo, me saludaste. Y había una esfera ahí arriba. Y esto lo digo de corazón, que no es por hacerlo. Y le dije, tío, ¿te acuerdas que te lo dije digo, Sí. bueno, tú lo tienes normalizado, pero para mí no es normal. Y estaba ahí y bueno, se fue. Digo, no sé qué pasa con este hombre. Le persiguen o algo. Yo qué sé. Claro, fíjate, estos videos que usted está viendo ahorita en pantalla son afuera de mi casa. Yo estoy ahí con mi familia y de repente, en este caso, mi esposa me dice, allá afuera hay una esfera. Y sale a verla y yo le digo, sí, pues son ellos, es que tengo que ir a una reunión al bosque. Y de repente vemos más naves allá afuera. Y yo le digo, bueno, voy a grabar esto, la verdad, porque está bien grabar, estamos todos. Y salgo corriendo y hay mucho frío. Y salgo y la grabo todo el comienzo porque ella pasa al otro lado y espera que la grabe. Entonces la grabo y ahí se ve la esfera, es como un disco, y está enfrente de nosotros y ahí está.
está grabando. Y a veces llegan orbes, que también los he grabado, y se posan ahí. A veces voy caminando y me dice una voz, mira, aquí estamos. Y veo y ahí están las esferas alineadas. Y en el caso de Fepo, ese día yo le estaba contando cuando comencé a trabajar con extraterrestres. Entonces estaba tocando ese tema cuando ahí se aparecen estos Sí, sí, compañeros lo de... vi en el podcast. Es que Fepo se asoma. Ay, mira, mira, mira. Se ve claramente. Es brutal. Sí, sí. Aquí, la cuestión es que, bueno, esto ya lo contaste en el podcast de Fepo, que ya trabajaste para los extraterrestres, etcétera, etcétera. Pero como tú tienes mucho conocimiento del tema, hay un tema que a mí siempre me ha apasionado, que son los reptilianos, ¿no? Y estos seres, hay como clasificaciones, que si buenos, que si malos, que si tal. Principalmente, ¿tú qué sabes? Y además, si has visto estos seres reptilianos, si sean tan malos como dicen, si no lo son, ¿qué opinas tú y cómo lo ves? Fíjate, en mi trabajo con aliens he tenido la oportunidad de ver diferentes razas, diferentes, en donde lo que le da vida inteligente, llamémoslo así, a un ser es algo que se le conoce en el mundo alienígena como la molécula de Dios. Esa molécula de Dios solamente puede implantarse en una persona o en un ser cuando este ser llega a cumplir la figura de la estrella, es decir, el pentagrama, la cabeza, manos, pies. Ujú. Cuando un ser llega a ese nivel de cuerpo, se le otorga la molécula de Dios. Entonces, a partir de ahí, ya tiene una conciencia, ya tiene intelectualismo, inteligencia, sabiduría, todo, espiritualidad. Pero un ser tiene que llegar a ese punto de estrella, del cuerpo estrella. A partir de ahí van. Entonces, he visto diferentes tipos de raza. Entre ellos, una vez sí vi a un reptil, pero en los reptilianos, si bien es cierto, todo es relativo. Fíjate, entre lo que es malo y lo que es bueno. Por ejemplo, yo estuve entre los que nosotros catalogaríamos como malos. ¿Por qué? Los catalogaríamos por malos porque nos come, ¿verdad? Pero ahora vengo y te pregunto, si tú le preguntaras a una lombriz quién es el más mal ser de todos, ¿quién te diría? La gallina. La gallina, el pájaro, lo que El sea, ¿eh? pájaro, pero para ti no. Y Claro. si le preguntas a la gallina quién es el más malvado de todos, ¿qué diría? Nosotros quizás, porque nos lo Sí. comemos. Ujú. Pero somos malos por eso. Bueno, No. no, en teoría dicen que es la cadena alimenticia, etcétera, Exacto. etcétera. Imagínate entonces que hay una cadena alimenticia cósmica en donde nosotros no volvemos alimento. Pero tienen culpa los reptilianos de que su sistema digestivo alimenticio estemos nosotros incluidos. Pero claro, aquí el tema está. ¿Crees que son dos temas? ¿Crees que están entre nosotros y crees que todos estos miles de personas que aparecen durante el año o las estadísticas que dan los estados han desaparecido tantos miles de personas? ¿Crees que es porque los secuestran y se los comen? Fíjate que vuelvo a clasificar en este caso, en el tema de los reptilianos. Cuando he hablado con él, es esta respuesta que te estoy dando la que él me dio. Porque claro, yo no lo veo así. Pero yo te estoy dando la respuesta que él me dio. Y le digo, no, le digo, realmente si lo veo desde ese punto, pues no. ¿Quién nos hizo así? Yo le digo, pues bueno, supongo que Dios, la fuente. Exacto. Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar si Dios nos hizo así? Entonces, tampoco es directo, al menos ese que yo conocí, no es que se alimente en sí de tu cuerpo. A menos ese. Él decía que él se alimentaba de todas las emociones negativas que tenía el ser humano. Y él fue el que me enseñó una clasificación de los depredadores, por ejemplo, los cazadores. Y se la voy a esquematizar de esta manera. Sucede que un reptiliano, si se alimenta de cosas malas, el enojo, estrés, todo eso. Fíjense. Pero también hay reptilianos que se alimentan de las cosas buenas, del amor, la compasión, todo. Entonces, hay diferentes cócteles a nivel energético en los que se pueden alimentar. Pero este reptil me dijo de que él realmente no provoca las cosas. Ellos sí se alimentan de cuando la persona llega así. Pero que cuando llega así, no es que ellos lo provocan. Entonces me dice de que las personas, los seres humanos, mala suerte de nosotros, ¿verdad? Que provocamos todo el tiempo
conflictos energéticos. Por ejemplo, en el hogar, cuando un hombre y la mujer se gritan, las palabras que son energía prácticamente. Las personas pueden, no lo hagan, pero pueden averiguar que hay experimentos donde a una planta tú le dices cosas feas y se pone marchita. Tú le dices cosas bonitas y se pone bonita. ¿Pero por qué? Porque las palabras encierran la energía. Ok, entonces cuando tú tienes conflicto con tu pareja, tú le dices cosas feas. Ella te grita, lo que ustedes están arrojando realmente que es energía negativa. Lo mismo con los hermanos, lo mismo en el tráfico, donde sea. Entonces se arroja energía negativa, que eso, sin que lo sepan, ¿qué sucede? Se abre un portal en el bajo astral. Entonces se abre el portal en el bajo astral a raíz de eso y hay unos parásitos energéticos que vienen del bajo astral y primero se establecen en las esquinas de la casa. Estos que se establecen en las esquinas de la casa por medio de tus conflictos empiezan a desarrollarse y estos se vuelven muy poderosos a nivel psíquico. Entonces ahora comienzan ellos a provocar las peleas. Por eso ustedes se van a fijar que en los hogares a veces se da de que pelean por una tontera y dicen, es que peleamos por una estupidez. Una cosa tan tonta, comenzaron a pelear y se fueron, tal vez no a los golpes, pero fue una cosa bien tonta. Entonces fue absurdo. ¿Por qué? Porque hubo manipulación de parte de estos seres para que ustedes comenzaran a pelearse. Cuando comienzan a pelearse, ahora sí, estos seres energéticos que están ahí comienzan ahora a alimentarse de todo lo que ustedes están generando. Luego de ello viene otro mucho más fuerte al que yo denomino el cazador. Este cazador también está en el bajo astral, pero el bajo astral tiene 7 niveles. Este cazador se encuentra en el segundo nivel. En el segundo nivel, este cazador entra porque olfatea que están los parásitos energéticos. Entonces se da cuenta que allá está la comida. Y cuando aumenta el conflicto, ya no se abre un portal en el primer nivel, se abre en el segundo nivel del bajo astral. Entonces vienen los cazadores. El problema de los cazadores está que ellos no son ni suficientemente astutos ni rápidos energéticamente para cazar a los parásitos. Entonces necesitan una presa. ¿Cuál es esa presa? El humano. Viene esto. Este cazador es el que provoca la ansiedad y la depresión. Entonces, el cazador busca quién es el más débil de la familia y a ese le ataca con una ansiedad y la depresión. Cuando tiene este estado de ánimo depresivo y con otras enfermedades emocionales, los parásitos se alimentan de esto. Entonces viene el parásito y comienza a alimentarse de esto. Viene el cazador y cuando estos están alimentándose, el cazador se come a estos parásitos energéticos. Libera al humano, a la persona, lo libera y no le da depresión. Por eso tú has visto que de repente están en depresión y ya se sienten bien como si nada. Y de repente vuelven a recaer en depresión y ansiedad. Porque el cazador está ahí. El cazador dice, ok, tengo hambre de nuevo. Ataca otra vez a la misma persona. Que recaiga, viene el parásito, él come y todo. Y te has vuelto una carnada. Entonces tienes los cazadores, los Depredadores. depredadores y falta la carnada. ¿Qué somos nosotros? Pues cuéntala, cuenta qué es la carnada, porque eso es lo que me da como... Claro, la carnada nos convertimos nosotros. Y es este ser el que provoca la ansiedad, la depresión, porque nos usa de carnada para que estos vengan. Ahora, todo esto que acabas de ver, todo este juego que acabas de ver prácticamente, de eso es lo que se alimentan los reptilianos. Pero las personas... entiendo que de esto no hay tanta información. En mi caso lo sé por mi trabajo con alienígenas. Yo veo todo el esquema de cómo trabajan los gris, los reptiles, los insectoides, todo. Entonces, está todo este esquema de alimentación. Entonces, realmente ellos no provocan estas cosas. Esta categoría. Pero puede haber otra categoría que efectivamente sí se alimente de lo físico con nosotros. Obviamente. Entonces, pero... de eso, él me habló muy escuetamente de que sí existen
estos reptiles que comen humanos, pero también existen reptiles que se comen a sí mismos como reptiles, como un canibalismo. También existe eso. Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que justamente lo que te he comentado antes? A mí, o sea, da miedo realmente. Da miedo pensar, ¿no? Que te pueden secuestrar, que te pueden venir a buscar y te conviertes en su alimento. Es como algo imposible, ¿no? Como algo Claro, que pero no fíjate que ellos, no es que te esté diciendo cualquier cosa a ti, Claro, no claro. comen cualquier cosa, güey. No comen cualquier humano, sino comen con ciertas características que se cumplen. Porque eso sí le pregunté, le dije, ¿y los otros comen cualquier humano? No, comen ciertas características, pero ya no me quiso decir cuáles son las características, quizás para no darme miedo, que quizás yo cumplía eso. Claro, claro, ya saber. Entonces, el punto es, bueno, has contado tu historia más o menos, muy resumido, el tema que te he preguntado de los reptilianos, pero la cuestión es que a ti te contactan, te pones a trabajar para ellos, como has dicho, y entonces aquí lo interesante es qué clase de trabajos te han encomendado los extraterrestres. Vaya, aquí no es que yo trabaje para alguien, sino que yo colaboro porque somos una organización bastante grande en donde ha sido, digamos, cíclica desde los tiempos bíblicos. Alienígenas han trabajado con humanos. Aliens trabajaron con Moisés en su liberación de Egipto. En la Biblia vos ves alienígenas que están colaborando constantemente con seres humanos. El mismo Jesús hablaba de que él estaba con unos, que él hablaba de otro reino también, porque él pertenecía a otra raza de alienígenas también. Entonces, ha habido siempre colaboraciones o trabajos, podés verlo así. Yo más le llamo una colaboración, ¿verdad? Laborar con aliens. En el caso particular, cuando empiezo a darme cuenta, antes de entrar a eso, claro, yo recibo como una especie de libro, iPod, algo así, en donde yo ya veo cuáles son las generaciones más recientes de personas que han trabajado con alienígenas. Entonces, digamos, los más recientes son en Italia. 1956 hay una célula alienígena a la cual se le conoce como W56. Entonces, este es un caso en los cuales ellos reclutaron a 150 seres humanos. Estos 150 seres humanos le ayudaban a estos extraterrestres a establecerse en diferentes bases en Italia. Uno de estas personas yo lo alcanzo a conocer porque mi mentor extraterrestre me habla de Gaspare de Lama. Entonces, Gaspare de Lama, yo primero le llamo a través de otra persona, que esto fue muy mágico porque, vuelvo a decirte, la apertura y no desconfiar, no creer que no vas a poder. Entonces, mi mentor, que se llama Falcon, me dice, ok, tienes que ir a Italia y buscar a esta persona, Gaspare de Lama, a lo que le digo, ok, está bien. No le pregunté cómo voy a hacer, solo dije, está bien, lo voy a hacer. Pero ese día resulta que recibo la tarea y veo en mi Messenger, perdón, en mi Instagram, veo que dice, hola, te saludo desde Argentina. Pues, no, perdón, desde Italia. Te saludo desde Italia. Yo le doy a aceptar y lo leo y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y comenzó a hablar. Era una chica que se llama Giselle, que hoy trabaja ya conmigo. Entonces me dice, yo vivo aquí. Mira, ¿tú sabes cómo podemos contactar a esta persona? Y me dice, sí, déjame ver. Y ya lo había contactado, pero el señor no quería dar ninguna entrevista. Entonces, de ahí le digo, ok, ya sé. Dile que me manda Sigir, porque Sigir era el extraterrestre que trabajaba con ellos, pero los había dejado. Entonces, él pertenecía a esta organización extraterrestre y entonces Falcon me dijo, dile que búscame a esta persona y dile que si se rehúsa, dile que te manda a Sigir. Y yo me quedé con eso. Entonces le digo, dile que me manda a Sigir. Y el señor al instante me dijo, Sigir, sí. Ok, dile, vengan pues. Y ya compré un vuelo y me fui. Entonces voy y cuando llego, resulta que estoy con esta chica y vamos a la dirección y el señor con una gran apertura y se conoce así. Y yo le digo, no así directamente, pero ya le conté. Y él tiene una biblioteca de todo su contacto, naves, Wow. fotos, todo.
me dio acceso a todo eso, y ahí ya me dio la idea de cuál era su trabajo con esa organización. Después, estos aliens le dijeron que tenía que mantener en secreto esto como 60 años. En el 2006, ahí se termina eso y ellos publican un libro. Ya están ancianos ellos, tienen como 90 años. Y publican un libro con personas que incluso ya se habían muerto, pero publican y ahí salen los nombres de los testigos, los que trabajaron, sus roles, y se llama El caso de la amistad, amicizia, creo que se dice en italiano, que estos aliens se alimentaban de la amistad y del amor. Bueno, Fíjate. bueno, qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces, ahí tú entiendes por qué hay personas que siempre, cuando contactan a aliens, te dicen de que debes de vibrar en la sintonía del amor y Sí, porque ellos se alimentan de eso. claro. Hola, ya ves, ya ves, ¿Entiendes? ya ves. Entonces, a ellos les interesa que tú estés acá bien pacífico, porque tú les sirves de alimento también. Claro, te queda a ti también esa vibración del amor, pero ellos se alimentan de eso. Ya ves, fíjate, Esa ¿no? es la respuesta. Fíjate como todo tiene su qué y su sentido. Mira, ahora para concluir, que aquí nos gustan mucho los testimonios y todas esas cosas, yo sé que a ti te deben escribir cientos de personas con cosas que le han pasado. No creo que tú hayas pasado una situación terrorífica o de miedo con estos seres porque ya has tenido mucho contacto, estás muy acostumbrado y sabes tratar con ellos, pero ¿te llega algún testimonio de alguien que diga, estoy muy asustado, me está pasando esto, me está pasando algo? Sí, la mayoría de personas me escribe con que ahora están empezando, se lanzó un proyecto hace como unos, que yo tengo información, el proyecto empezó en el año 2015, 2 años después que yo llego a trabajar, y es un proyecto acerca de empezar a tener contacto con personas a través de los sueños. Entonces, hay personas que se levantan, que han visto una nave, que hay seres que los van a traer, que les dan consejos, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que sí, me dicen que están asustados porque en sueños ven naves, seres que los llevan a levantar, se los llevan a otro planeta. Nada violento, pero ellos no entienden por qué está pasando eso. Entonces, es ahí donde les digo, es que esto es un proyecto en los cuales los aliens tal vez ya no te abducen de manera física, ni te programan un encuentro, sino que hoy se van a través del mundo de los sueños. Y es tu conciencia ahora, el cuerpo de la conciencia, el que ahora sí va, puede ir a otros planetas, a otros lugares, etcétera, etcétera. Puede ser muy probable que esta persona tenga una habilidad que se ocupe en un planeta, porque muchas personas sueñan que están en otro lugar que ellos saben que no es la Tierra. Entonces, esa parte sí muchos escriben refiriendo a eso. Ya, no, es que de hecho hace poco también me escribió una chica y digo, o sea, tengo que pasar a Marcelo porque yo esto no sé lidiar con ello, porque me mandó unas fotos como con huellas en el cristal, bueno, una cosa muy extraña y está muy Eso confundida ya y es, muerta de miedo. claro, es que ahí existe un protocolo de contacto. Fíjate, en el caso de los humanos, tienen la clasificación de contacto, el contacto visual, primer contacto, segundo y así, del tercer tipo, primero, segundo. En el lado alienígena, tienen un protocolo de contacto, un protocolo de abducción también. O sea, existen dos tipos de protocolo. El que te van a secuestrar y el otro, el que ya te van programando de poco a poco cuando vos lo vas a tener. Pero todo eso no es improvisado. O sea, hay un protocolo que se da para eso. Y es posible que lo de esta chica es parte de ese protocolo. Pero bueno, tío, pues claro, nunca lo había pensado así. Normalmente uno piensa, te abducen a lo bestia, nosotros lo vemos como humanos. Lo que has dicho, contacto del tercer tipo, he visto no sé qué, no sé cuántos, de golpe desaparece y apareces en otro sitio, estás confuso. O sea que ellos tienen otro protocolo. Qué interesante, Claro, tío. es que como mi trabajo con aliens me permite estar del otro lado. ¿Entiendes? Y las personas, digamos, que son investigadores, se mantienen en el lado del humano. Entonces, por eso clasifican el contacto del primer tipo, segundo, tercero. Los que estamos del otro lado, entonces ya entendemos y decimos, ah, este es el primer paso del protocolo de abducción o de encuentro. El segundo, el tercero, y entonces ya vas viendo, porque personas me dicen, mira, yo estoy esto, y le digo, va, mira, te va a pasar esto y no tengas, ¿cómo se llama? Miedo. A veces les digo, diles que conoces a Marcelo Larín y vas a sentirte mucho mejor, porque en ese mundo todos nos conocemos. Entonces,
Les digo, porque ahorita estás en el cuarto. En el cuarto. Te van a faltar 3 más y es probable que tengas un encuentro. Entonces ya les digo en cuál nivel van del protocolo. Claro, o sea, cada persona entiendo que está en un punto diferente y cada persona interpreta de una manera diferente. Exacto, lo interpreta. Y las abducciones, por ejemplo, hay de 2 tipos. Hay una que tú la decides antes de nacer. Entonces, antes de que tú nazcas, tú has decidido que vas a ser abducido. Pero eso cómo es, o sea, quién lo decide, tu espíritu, tú quién. Porque antes de nacer, El espíritu es la energía que tenemos. Esa es la energía. Donde se encuentran también fotones y todo, es la energía. Pero en el mundo espiritual, fíjate, en los mundos espirituales también se subdividen. Tu conciencia puede ocupar diferentes cuerpos. Entonces, tu conciencia en sí no es un cuerpo. Es la conciencia la que te hace estar aquí, el hoy, el que te pellizcas y te duele, el que te hoy. Entonces, la conciencia por sí necesita de un cuerpo para estar en un mundo. Por ejemplo, fíjate, tu cuerpo cuando tú sueñas y las personas se acuerdan de un sueño, ¿qué es lo que viajó entonces? Tu conciencia, que ocupó el cuerpo astral. Entonces vas en el cuerpo astral. Igual, cuando de repente tú estás así viendo algo y tienes una visión de algo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No un déjà vu. Estás de repente así y ves algo que te va a pasar en el futuro. Fue tu conciencia que utilizó el cuerpo mental y se desplazó al futuro y vio que estaba pasando y regresa. Microsegundos. Es tu conciencia lo que también se empieza, o al menos desde mi lado del trabajo extraterrestre, lo conocemos como clarividencia emocional. La clarividencia emocional es que yo te veo y yo puedo entrar a tu cuerpo y saber qué tú estás sintiendo. Verte desde adentro y decir, tú tienes este problema, tú te sientes así, con una presión en el pecho, tú sientes esto y esto. Por ejemplo, en las consultorías que doy, ocupo eso, la clarividencia emocional. Entonces, entro al cuerpo de la persona y ya veo qué es lo que tiene y digo, ok, tú tienes esto. Y trabajo sobre eso. Entonces, ¿qué ocupo ahí? El cuerpo emocional. La conciencia ahora se desplaza en el cuerpo emocional. Entonces, en ese mundo, en el mundo espirituales, va dependiendo qué mundo vas a desplazarte. Entonces, es muy probable que sea en el mundo de las emociones. Recientemente hay una película de las emociones que ha salido. Ahí ese está esquematizado efectivamente el cuerpo emocional. Ahí es donde se dan muchas reuniones, muchas cosas que te dicen tú qué vas a sentir. ¿Qué necesitas y también qué quieres sentir en esta tierra? Entonces tú dices, mira, yo quiero sentir un poco de alegría, quiero sentir alegría de esta edad a esta edad, yo quiero sentir feliz. Pero también quisiera sentirme amargado de esta edad a esta edad. Entonces comienzas a programar las emociones desde ahí, con tu cuerpo emocional consciente. Luego está, en este caso, cuando vas a ser abducido, que bien puede ser en un mundo astral, que tu cuerpo ahora está utilizando tu conciencia en un mundo astral. Entonces ahí tú decides en qué momento te van a abducir, pero no es una cuestión que es para cualquiera. Aquí hay agentes, como preguntaste al principio, hay agentes infiltrados que están utilizando el cuerpo humano. Nacen como humanos, pero no son almas humanas. Pueden ser almas de Júpiter, almas de las Pléyades, de Aldebaran, de Alfa Centauri, pero ocupan este cuerpo. Entonces, el caso más típico, por ejemplo, es, suponete que estamos tú y yo aquí, y este es el plano espiritual, energético. ¿Ven? Entonces tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Somos los dos del mismo planeta. Y me dices, ¿sabes qué? Tenemos un problema. No sabemos cómo pudiéramos, un ejemplo absurdo te voy a dar, cómo frenar en las personas que se reproduzcan, que aquí ya no se reproducen. Necesitamos saber cómo. Y el único lugar que ha superado esto ha sido, un ejemplo, un decirte, Noruega. Como nosotros no podemos estar ahí, necesitamos que tú ocupes un cuerpo, nazcas en Noruega y a los 30 años nos vas a ver. Entonces yo digo, ok, está bien, vamos. Entonces te vas a la sección en el mundo espiritual donde los que han decidido nacer en Noruega. Entonces te dan un cuerpo de padres de Noruega
Y ahí es donde naces, tu alma no viene de aquí, puede venir de Alpha Centauri, pero ahora tú vas a tener la experiencia y vas a aprender cómo fue que solucionaron el problema de la natalidad. Entonces, a los 30 años que ya tienes el conocimiento, vienen tus brothers, pum, te abducen y te sacan toda la información de cómo fue. Pero tú ya lo has hecho. Tú ya no te acuerdas. O sea, que digamos que es una de las maneras de escoger lo que hemos dicho antes. Exacto. Así es. Espectacular, Marcelo. Mira, para concluir ya de verdad, mira, hay una cuestión que te quiero hacer. ¿Qué planes de futuro hay? O sea, ¿cómo ves tu vida, tu mundo con todo esto, con todo esto del mundo extraterrestre? Fíjate que uno no ve el futuro, más bien siempre estás en el presente. Pensar tanto en el futuro te arruina el presente, te desconecta de esto, del sentir, disfrutar un café con tus hijos si los tienes, y tu esposa si la tienes, la pareja si la tienes, solteros si los tienes. Pensar tanto en el futuro te desconecta. Pensar tanto en el pasado te estanca en ese pasado. Entonces, lo mejor siempre es vivir el presente. Entre mejor vivas el presente, mejor va a ser el futuro. Mejor. Fíjate, un ejemplo que te voy a dar. Voy a darte el ejemplo de que alguien te quedas sin empleo. Un ejemplo. Una persona se queda sin empleo. Esa persona no tiene que estar pensando, ¿y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y aquí cómo voy a hacer? Y no tengo para eso, y no tengo... Su futuro ya lo está anclando a que va a ser como lo está sintiendo ahora. A diferentes, ok, me despidieron, bueno, vamos a hacer una cosa, entonces me voy a volver, qué sé yo, un emprendedor, voy a inventar algo. A partir de cómo vivió el presente, su futuro va a empezar a ser igualito a cómo está viviendo el presente. Eso es lo que las personas no saben, que como vos vivís el presente, es el futuro que vas a vivir. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero, momentáneamente, tiene mucho dinero y lo comienza a despifarrar en mujeres, en alcohol, en fiestas. ¿Cómo crees que va a ser su futuro? Ahí está. Pero aquel que le llega mucho dinero y dice, ok, tengo mucho dinero, voy a invertir en mi casa, la amueblo, luego voy a ayudar a los que han estado conmigo de siempre, les ayudas. ¿Cómo va a ser el futuro de esa persona? Ahí está, ¿me entiendes? Entonces, cómo vives el presente va a determinar cómo vives el futuro. Pues Marcelo, mil gracias de corazón. Clase magistral hoy aquí. Un placer que hayas venido. Seguramente se cruzarán nuestros caminos en el futuro. Estoy 100% Seguramente. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.